El Perú tiene un nivel gastronómico tan absurdamente alto que las reseñas en Internet se vuelven completamente inútiles. ¿Cuál es la capital culinaria del mundo? ¿París? ¿Nueva York? ¿Roma? Cualquiera que se apasione por la comida ha tenido este debate alguna vez. Sin embargo, en los últimos años, una opinión ha comenzado a encender las redes sociales con un fervor silencioso, casi secreto. Un consenso que está creciendo no en las páginas de revistas de lujo, sino en los foros y comentarios de viajeros comunes y corrientes. Si de verdad quieres entender lo que es la comida, tienes que ir al Perú. Todo comenzó con una simple publicación en un foro de viajes. En Lima no necesitas buscar un buen restaurante. Simplemente caminas, entras en cualquier sitio, y te sirven el mejor plato de tu vida. En cuestión de días, la publicación acumuló cientos de miles de me gusta. El hilo de comentarios explotó en una guerra de opiniones. Imposible, eso es una exageración. No, es la más pura verdad. A mí me pasó. ¿Qué no hace falta buscar? ¿Qué estupidez es esa? Nuestro protagonista, Ryan, también pensó que era una estupidez. Para él, un ingeniero de Los Ángeles, harto de la ruleta rusa que es salir a comer en Estados Unidos, las reseñas online eran su única ancla, la única guía en un mar de mediocridad. La leyenda sobre el Perú le sonaba a una fantasía, un mito urbano para turistas ingenuos. Pero desde el momento en que su avión aterrizó en la tierra de los incas, esa fantasía comenzaría a demoler su realidad, bocado a bocado. Quizás, después de todo, era verdad que en el Perú no hacía falta buscar un buen restaurante. Al menos, para Ryan, creerlo se convirtió en la única opción posible. Ryan es un ingeniero de 20 y tantos años, nacido y criado en la jungla de asfalto de Los Ángeles, California. Su pequeño placer en la vida es ir por una hamburguesa con sus colegas después del trabajo, pero una pequeña frustración le carcomía por dentro. ¿Cómo es posible que este sitio tenga 4.7 estrellas en Google Maps y la hamburguesa sea tan normal? Se quejaba a menudo. Un día, un colega le recomendó un steakhouse con una puntuación casi perfecta de 4.8. Las reseñas hablaban de la mejor carne de mi vida y una experiencia inolvidable. Sin embargo, al probarla, aunque no estaba mal, el pensamiento inevitable era, ¿en serio pagué todo esto por esto? Era un sentimiento que se repetía constantemente. Es que ya no puedo confiar en la diferencia entre un lugar de 3 estrellas y uno de 5, murmuraba para sí mismo. En medio de esa crisis de fe culinaria, un día recibió un mensaje. Era de Mateo, su amigo de la universidad que ahora vivía en Lima. Pata, cuando te dejas caer por Perú. Te hago un tour por Lima, causa. La comida te va a volar la cabeza. Ryan, que tenía vacaciones acumuladas, lo pensó un par de días y, con un impulso, reservó el vuelo. En su mente, fantasías de turista se arremolinaban. Quería probar un ceviche de verdad, quizás visitar uno de esos restaurantes de la lista de los 50 mejores del mundo. A bordo del avión, con el Océano Pacífico extendiéndose bajo él, Ryan abrió su celular y revisó un artículo que había guardado, el top 50 de la gastronomía limeña. A este tengo que ir sí o sí. Uy, este también. Ah, para este se necesita reserva con meses de anticipación. De pronto, un nuevo mensaje de Mateo vibró en su pantalla. Tranquilo con las listas. No te mates buscando. En Perú, entras a cualquier sitio y se come buenazo. ¿En cualquier sitio? En serio, pensó Ryan con una sonrisa irónica. No se lo creía ni un poco. Después de tantas decepciones en Estados Unidos y Europa, la idea de que un lugar elegido al azar pudiera ser una joya le parecía estadísticamente imposible. Aterrizó en el aeropuerto Jorge Chávez poco antes del atardecer. Tras pasar por migraciones y subir a un taxi que se zambullía en el caótico tráfico limeño, el cansancio del largo vuelo y el jet lag comenzaron a pasarle factura. Su estómago rugía. Demonios, no he comido nada. Me muero de hambre. Cuando finalmente llegó a su hotel en Miraflores, la noche ya había caído sobre la ciudad. Arrastrando su maleta fuera del lobby, se quedó paralizado en la acera. Frente a él, un torbellino de letreros luminosos y neons. Las calles estaban repletas de carteles con nombres que no podía pronunciar, un caos vibrante y desconocido. ¿Y ahora a dónde voy? Los restaurantes de su famosa lista estaban en otras zonas, y no le quedaban fuerzas para volver a meterse en un taxi. Fue entonces cuando, en una esquina, vio un pequeño local con una pizarra de tiza en la puerta. Menú, 12 soles.
Un par de mesas de plástico en la vereda, un olor a guiso casero flotando en el aire. No había nada especial en él, era un lugar que en Los Ángeles habría ignorado sin pensarlo 2 veces. Bueno, supongo que esto servirá, se dijo a sí mismo. Debe ser como la comida rápida de aquí. Con tal de llenar el estómago. Con el espíritu de un hombre resignado, se acercó y leyó la pizarra. El menú del día incluía una sopa de entrada y un plato de fondo. Se sentó en una de las mesas y una señora amable le tomó el pedido. Primero, llegó la sopa. Un caldo de quinoa, espeso y humeante. Ryan lo probó con desgano, pero al instante, sus cejas se levantaron. ¿Qué es esto? No era solo un caldo. Tenía un sabor profundo, reconfortante, con trozos de verdura y una textura que parecía abrazarle el alma desde dentro. Cuando terminó, ya se sentía otro. Pero lo que vino después fue el verdadero golpe. El segundo plato, un lomo saltado. Un plato lleno de trozos de carne salteados con cebolla, tomate y ají amarillo, servido sobre papas fritas crujientes y acompañado de arroz blanco. El aroma era increíble. Ok, esto se ve bien, admitió. Tomó un tenedor y probó un trozo de carne con un poco de arroz. Y entonces, el mundo se detuvo. ¿Pero qué? Diablos, exclamó en voz baja. La carne era suave, jugosa, con un sabor ahumado del wok que explotaba en su boca. Las verduras estaban crujientes, las papas fritas absorbían el jugo de la carne y la salsa de soya, creando una sinfonía de sabores y texturas que nunca había experimentado. Era salado, ácido, dulce, umami. Todo a la vez. Y esto costaba 12 soles. Menos de $4. Ryan había pagado más de $30 en restaurantes fusión peruana en California por versiones que no le llegaban ni a los talones a esto. Miró a su alrededor. El lugar seguía siendo un simple comedor de barrio. Era el equivalente a una cafetería de carretera. Y la comida era celestial. Dejó el plato limpio, reluciente. Al levantarse para pagar, el cansancio seguía ahí, pero su corazón latía con una nueva y extraña emoción. ¿Será posible? ¿Será que lo que dijo Mateo? De que en cualquier sitio se come buenazo. Es verdad. Al día siguiente, armado con su celular, Ryan salió de su hotel dispuesto a explorar la ciudad. Su primer objetivo, el ceviche. Abrió Google Maps y buscó cevichería. Aparecieron docenas de opciones, muchas con calificaciones de 4.0 o más. ¿Cuál será la más popular?, se preguntó, ordenándolas por puntuación. En ese momento, le llegó otro mensaje de Mateo. Causa. No te fíes de las estrellas. Busca un sitio con 3.4 o 3.5, esos son los guariques de verdad. Ahí come la gente de acá. 3, 4 estrellas, pensó Ryan. En Los Ángeles, eso es una sentencia de muerte. Significa, no vuelvas nunca. Por pura curiosidad, filtró la búsqueda y encontró una cevichería con 3.5 estrellas en un distrito menos turístico. Las reseñas estaban casi todas en español, pero encontró una en inglés. Decía, uno de los mejores ceviches de mi vida. No entiendo por qué tiene esta calificación. Ok, vamos a probar esto, decidió. Tras una corta caminata, llegó a un local pequeño en una calle tranquila. Una puerta sencilla y un letrero de madera eran toda su fachada. ¿Estará abierto? Se asomó y vio una barra con unos pocos asientos y un par de mesas al fondo. Aunque era un poco pasada la hora del almuerzo, un par de hombres en ropa de trabajo comían en silencio. Pase, joven. Siéntese nomás, le dijo una voz enérgica desde la cocina. Era el dueño, un hombre robusto con un mandil. Ryan se sentó en la barra y miró el menú. Ceviche clásico, mixto, conchas negras. Si es su primera vez, pruebe el clásico, casero. No falla, le recomendó el dueño con una sonrisa. Entonces, el clásico, por favor. Al toque, jefe. El dueño se movió con una destreza impresionante. Cortó el pescado fresco, exprimió limones, picó ají y culantro. En menos de 5 minutos, tenía un plato rebosante frente a él. Trozos blancos de pescado nadando en una leche de tigre blanquecina, con rodajas de ají limo, camote glaseado y cancha serrana crujiente. La presentación era simple, directa. A ver qué tal, pensó Ryan.
Tomó un trozo de pescado con su tenedor y se lo llevó a la boca. La explosión de sabor fue tan intensa que casi se le saltan las lágrimas. Era una acidez perfecta, fresca, que despertaba cada papila gustativa. El pescado era increíblemente fresco, casi se derretía. El picante del ají era justo, y el dulce del camote balanceaba todo. Era, sin duda, el mejor ceviche que había probado en su vida. Mejor que los de los restaurantes de lujo, mejor que cualquiera de su lista de top 50. Sacó su celular, tentado a volver a mirar la calificación del lugar, pero sintió que sería una falta de respeto. Se concentró en disfrutar cada bocado. Cuando terminó, usó una aplicación de traducción para hablar con el dueño. Señor, esto es increíble. De verdad, espectacular. ¿Por qué? ¿Por qué su calificación es solo de 3.5? El dueño soltó una carcajada. Ah, eso. Es que aquí en Lima la gente es bien exigente, P. Si no está perfecto, te bajan el dedo. Para nosotros, un 3.5 significa que es un buen sitio, casero, bien taipa. Un 4 ya es para un restaurante de mantel largo. Y un 5. Uf. Ese se lo guardan para Dios. Un 3.5 es un buen sitio, repitió Baen, incrédulo. En su mente, comparó este ceviche con los platos que había comido en lugares de 4.8 estrellas en su ciudad. La diferencia era abismal. En Estados Unidos, un lugar como este tendría 4.9, la gente haría colas de horas. El dueño se encogió de hombros. No conozco por allá, jefe. Pero acá la gente sabe comer, tiene buena sazón en la sangre. No le dan 5 estrellas a cualquiera. Un 3 es. Está correcto, cumple. Un 4 es, wow, qué buenazo. Para que un peruano te ponga 5 estrellas. Tienes que haberle cambiado la vida. Las palabras del dueño retumbaron en la cabeza de Ryan. Durante los siguientes días, se encontró con Mateo y se dedicaron a caminar por Lima. Almorzamos, decía Mateo. Ya, P. Metámonos a ese edificio. Mateo señalaba un edificio de oficinas cualquiera en San Isidro. En la entrada, un pequeño letrero listaba los locales del interior. ¿Qué hay ahí? Una pollería. He venido con la gente de la chamba. Es rica. Subieron al tercer piso y entraron en un local sencillo, lleno de oficinistas. Pidieron un cuarto de pollo a la brasa con papas y ensalada por unos 20 soles. Cuando llegó el plato, Ryan no esperaba mucho. Pero al probar el pollo, la piel era crujiente y llena de sabor, la carne jugosa se desprendía del hueso. Las papas fritas eran perfectas, y las cremas de ají y mayonesa eran adictivas. Y esto está en el tercer piso de un edificio de oficinas cualquiera, pensaba Ryan. Otro día, caminando por el centro, el hambre los atacó de nuevo. Mira, ese puesto de ahí, dijo Mateo. Era una señora con un pequeño carrito vendiendo empanadas. Compraron una de ají de gallina. Ryan le dio un mordisco esperando un simple snack para matar el hambre. Pero el hojaldre era crujiente, mantecoso, y el relleno cremoso y lleno de sabor. Era una empanada de $5 vendida en un puesto callejero por 3 soles. Incluso cuando entró a una bodega de barrio a comprar una botella de agua y vio unos sándwiches de chicharrón, la experiencia se repitió. El pan francés era crujiente, el cerdo perfectamente cocido, con su camote frito y su salsa criolla. Ryan ya no podía más que reír. Era una locura. La tercera noche, Mateo lo llevó a un huarique en el distrito de Lince. Hoy te toca conocer un bar de tíos, de los de verdad, le dijo. El lugar era un pequeño local en un segundo piso, con una barra y unas pocas mesas. Ya, maestro. Tráete 2 cervezas heladas, una porción de anticuchos, una causa rellena y un choclito con queso, pidió Mateo con la familiaridad de un cliente frecuente. ¿Estás seguro de que todo eso es bueno? Causa, acá todo es bueno. En un huarique que se respeta, no hay pierde. Cuando llegaron los platos, Ryan se quedó mudo. La causa, una torre de puré de papa prensado con ají amarillo y relleno de pollo, era suave, sabrosa, una obra de arte. Esto no es una entrada, esto es un plato principal. Los anticuchos, brochetas de corazón de res a la parrilla, llegaron chisporroteando. El olor a la brasa y al adobo era embriagador. Al probarlos, la carne era tierna, con un sabor ahumado y picante que lo transportó.
¿Pero qué es esto? ¿Es un restaurante famoso?, le preguntó a Mateo. No, pata. Es solo un bar de barrio. Incapaz de contenerse, Ryan usó su traductor para hablar con el dueño que estaba en la parrilla. Disculpe, todo esto está realmente delicioso. Es increíble. El dueño, un hombre mayor, sonrió con timidez. Gracias, joven. Hacemos lo que se puede, no más. Es que en mi país, hasta en lugares así, a veces la comida es buena y a veces mala. Aquí todo es perfecto. El dueño dejó de avivar el carbón un segundo y lo miró. Es que acá en Perú, si sirves algo que no es bueno, no sobrevives. Mira a tu alrededor, hay competencia en cada esquina. Si aflojas un poquito, la gente se va a otro lado. Al toque no más. Hizo una pausa y añadió algo que dejó a Ryan pensando. Y además, da roche, p. Es una vergüenza servirle a un cliente algo que no está a la altura. Si un plato no me convence, prefiero sacarlo de la carta antes que alguien se vaya decepcionado. Ryan se quedó helado. En Estados Unidos, la filosofía a menudo era lo sacamos al mercado y vemos qué pasa, si se quejan, ya vemos. Pero este hombre, en su pequeño bar, prefería no vender algo antes que arriesgarse a decepcionar. Quizás esa es la verdadera razón por la que hay tantos lugares buenos, pensó Ryan, mientras daba otro sorbo a su cerveza. Para cuando sus días en Lima estaban llegando a su fin, una certeza se había formado en la mente de Ryan. En esta ciudad, simplemente no hacía falta buscar. Por supuesto, los restaurantes con estrellas Michelin ofrecerían otro tipo de experiencia. Pero lo que lo había dejado sin palabras no eran los lugares especiales, sino los ordinarios. El menú del día en una calle cualquiera, el guarique escondido, la pollería en un edificio de oficinas, las empanadas de un carrito, el bar de un barrio popular. Cada uno de ellos, silenciosamente, había demolido y reconstruido sus estándares de lo que significaba normal. Para la segunda mitad de su viaje, Mateo le tenía preparada una sorpresa. Iban a tomar un vuelo a Cusco. No puedes venir a Perú y solo conocer Lima, causa. Si quieres entender el alma de nuestra comida, tienes que ir a la sierra. Al aterrizar en el aeropuerto de Cusco, Ryan sintió el cambio inmediatamente. El aire era más fino, más frío, y el sol brillaba con una intensidad distinta. La ciudad era una maravilla de calles empedradas y muros incas sobre los que se erigían casonas coloniales. Cusco es la capital del imperio, pero también es una capital del sabor, le dijo Mateo. Acá la comida es diferente, más contundente, para el frío. Prepárate. Esa noche, mientras caminaban por la plaza de armas, un aroma irresistible los envolvió. Venía de varios carritos con pequeñas parrillas, de donde salía un humo denso y delicioso. Eso, mi amigo, es el llamado de los anticuchos, dijo Mateo. Se acercaron a un puesto atendido por una señora de polleras coloridas. Sobre su parrilla, las brochetas de corazón de res chisporroteaban. Buenas noches, casera. Deme 2 porciones, con su papita y su ají bien picante. Ryan recibió su plato. Los trozos de corazón estaban perfectamente dorados, la papa sancochada y una crema de ají de huacatay al lado. Hacía frío, y el calor del plato se sentía glorioso. Dio el primer mordisco. La textura era firme pero tierna, y el sabor del adobo, mezclado con el humo del carbón, era pura magia. El ají picaba, pero era un picor sabroso, adictivo. ¿Qué te parece?, le preguntó Mateo con una sonrisa. This is crazy, fue lo único que pudo decir Ryan. La señora del puesto, la casera, escuchó su inglés y se rió a carcajadas. Qué bueno que le guste, papi. Provecho. Ryan, usando su español recién adquirido, le dijo, señora, esto es mejor que la carne de restaurantes caros en mi país. La mujer sonrió con orgullo. Ah, es que este es el secreto de la abuela, pues. Y además, hay que hacerlo con cariño. La gente viene de tan lejos a conocer nuestra tierra, que menos que darles algo rico para que se lleven un buen recuerdo. Una vez más, Ryan escuchó el mismo sentimiento que en Lima. La vergüenza de decepcionar, el orgullo de ofrecer lo mejor, sin importar si era un restaurante de lujo o un carrito en una plaza. Durante los días siguientes, probaron un caldo de gallina revitalizante en el mercado de San Pedro, una trucha frita increíblemente fresca en un pequeño restaurante en el barrio de San Blas, y por las noches, picarones calientes, unas donas de camote y zapallo bañadas en miel de chancaca,
que una señora preparaba en una olla gigante en la calle. Cada lugar, sin importar cuán humilde, servía platos que, en cualquier otra parte del mundo, serían la especialidad de un chef aclamado. Una tarde, Mateo tuvo que hacer unas diligencias y Baen se encontró caminando solo por las calles de Cusco. En una pequeña callejuela, vio un letrero de madera que apenas decía quinta. Se asomó y vio un patio interior con mesas, atendido por una pareja de ancianos. Parecía un restaurante familiar. «Pase, hijito, pase», le dijo la señora. Se sentó y pidió lo que le recomendaron, un adobo cusqueño. Un guiso espeso de cerdo marinado en chicha de jora y especias. Cuando lo probó, el sabor era tan complejo, tan profundo y reconfortante, que se sintió como en casa, aunque estuviera a miles de kilómetros de ella. Empezó a conversar con el señor. «La comida en su país es increíble», le dijo Baen. «Todo es delicioso, en todas partes». El señor y la señora se miraron y sonrieron. «Es que así tiene que ser, pues, joven. La comida es para alimentar el cuerpo, pero también el alma. Si lo haces sin ganas, la comida sale triste. Acá la gente se da cuenta al toque si no le pones corazón». El último día de su viaje, mientras empacaba en su hotel de Cusco, Baen abrió las notas de su celular. Tenía una lista de todos los lugares donde había comido, con breves comentarios. Se dio cuenta de que no había ni una sola palabra negativa. Ni un decepcionante, ni un regular. Todos eran increíble, espectacular, el mejor que he probado. En Los Ángeles, salir a comer era un ejercicio de gestión de riesgos. Buscar lugares con más de 4.5 estrellas, con más de 300 reseñas, comprobar los comentarios recientes. Y aún así, muchas veces la experiencia era mediocre. Pero en Perú, no había sido gestión de riesgos. Había sido una exploración. Entrar al menú del día de la esquina, a la cevichería con baja puntuación, a la pollería de un edificio, al puesto callejero. Cada vez, era un salto de fe. Y cada vez, sin excepción, el resultado superaba sus expectativas más salvajes. «Ni Lima ni Cusco son destinos turísticos gastronómicos», escribió. «El país entero, la vida cotidiana, ya es de clase mundial». Y se dio cuenta de que su experiencia no era única. Cuando publicó sus pensamientos en sus redes sociales, los comentarios de otros viajeros de todo el mundo comenzaron a llover. «Lo que más me sorprendió de Lima es que es más difícil comer mal que comer bien. El caldo de gallina que tomé en un mercado de Cusco fue más memorable que una cena en un restaurante con estrellas Michelin de Nueva York. Entré a un restaurante con 3.2 estrellas en Arequipa y fue una de las mejores comidas de mi vida. El estándar de los peruanos es tan alto que da miedo. No es solo Lima. En Trujillo, en la selva, en cualquier parte, entras a un local al azar y comes increíble. Lo verdaderamente asombroso de Perú no son sus restaurantes de lujo, es su día a día. Un sándwich en una bodega es mejor que el de muchas cafeterías gourmet en otros países. Y lo más impactante es que los peruanos creen que eso es lo normal. Amigo, su normal es de otro planeta. La sensación que tuvo Baen, de que lo cotidiano era de clase mundial, ya era un secreto a voces entre los extranjeros que habían pisado esa tierra. Recordó las palabras de Mateo en Lima: «Las listas están bien, causa, pero lo bacán de Perú es que el restaurante de tu barrio, el de la esquina, es buenazo». Ahora entendía perfectamente su significado. Desde el avión, viendo la cordillera de los Andes alejarse, Baen escribió un último mensaje. Era para sus padres. Tienen que venir a Perú en sus próximas vacaciones. Y no iremos a ningún restaurante famoso. Vamos a ir a los puestos de menú, a los guariques escondidos, a los mercados y a los carritos de la calle. Les juro que descubrirán el país donde lo normal es lo más extraordinario del mundo. Tras presionar, enviar, cerró los ojos. La forma en que buscaba un buen lugar para comer, esa lógica basada en números y algoritmos, había sido completamente destrozada y reemplazada por algo más humano, la confianza. Unas semanas después, de vuelta en Los Ángeles, Baen escribió una sola frase en un cuaderno nuevo: «Perú arruinó la comida para mí». No lo decía en un sentido negativo. Significaba que Perú había elevado sus estándares a un nivel que ya no podía ignorar. La cultura gastronómica peruana no se trataba de fuegos artificiales ni de técnicas moleculares. Eran las cosas simples: el menú de la esquina, el ceviche del barrio, los anticuchos de la plaza. Esos platos, hechos sin pretensiones, pero con una honestidad brutal, fueron los que sacudieron su mundo.
Una filosofía no escrita, que no aparece en los libros de texto, pero que practican cientos de miles de cocineros anónimos en todo el país: la responsabilidad por lo que sirves, la vergüenza de decepcionar, la prioridad de la dedicación sobre la ostentación. Esa es la verdadera sazón, la fuerza silenciosa y arrolladora del Perú. La próxima vez tengo que ir a otras regiones, se dijo Ryan, sus ojos brillando con la emoción de un explorador. Lima y Cusco fueron increíbles, pero Perú es mucho más grande. Y a ustedes, que están viendo este video, les deseamos que algún día puedan vivir esa misma experiencia. Porque quizás ese pequeño restaurante de su barrio, ese que parece uno más del montón, podría servirle a alguien del otro lado del mundo el mejor plato de su vida. Si esta historia te ha hecho sentir, aunque sea un poco, que el Perú es lo máximo, por favor, déjanos un me gusta y suscríbete al canal. Seguiremos mostrándote las maravillas de esta tierra que el mundo